ministros de luz. Ministros de luz. Vamos a indagar primero un poquito, vamos a desglosar esta materia en la cual es la palabra ministrar. Lógicamente, un ministro, y valga la redundancia, y lógicamente, un ministro quiere decir que ministra, que administra, que sirve, que da un beneficio a. Ministrar es servir o ejercer un oficio. Nosotros vemos cuando aún la Biblia dice los magistrados, aquellos que administran, aquellos que proveen, que ejercen un oficio o una función en cuidar a los demás, en ver el beneficio de los demás y proveer ese bienestar en los demás y proveer ese beneficio espiritual de la manera que Cristo lo hizo. Y vamos a ver de qué manera Cristo nos dejó ese ejemplo para poder ministrar, para poder proveer un servicio a través de nosotros. Pero ministrar no quiere decir un título, quiere decir un servicio. Ministro quiere decir aquel que administra. Y muchas veces el ser humano nos complicamos la vida en tratar de aumentar nuestro ego y buscar las palabras como líder o ministro para que nos haga sentir un poquito, tenemos que cuidar el ego, en otras palabras, porque líder, ministro o cualquier otra función que tenga un cargo, solamente quiere decir un oficio, un cargo, algo que nosotros estamos apuntados o encomendados a hacer. Es simple. Un cargo o un oficio, ¿verdad? Y estamos ministrando porque estamos llevando a cabo lo que se nos hizo, se nos dijo hacer. Como nuestro trabajo, nosotros estamos haciendo algo, estamos haciendo un oficio, estamos ministrando el oficio y administrando el tiempo que se nos ha dado. Para eso vamos rápidamente a Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y vamos a leerlo en dos versiones. Voy a leer primero una versión diferente, 4:11, y es todo el que hable, hágalo como si Dios hablare a través de él. Dice, todo el que hable, hágalo como si Dios hablara a través de él, teniendo en mucha consideración o mucho cuidado o el a recordar de cómo Dios nos ministra, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos suministra su servicio para nuestro beneficio espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, en amor y en una plena confianza de que todo lo que Él hace para nosotros, para servirnos como un dador, como nuestro Padre amado, él lo hace de esa manera. Entonces nosotros tenemos que considerar, por eso dice, todo el que hable, hágalo conforme o hágalo como si Dios hablare a través de él. Como Dios, ¿qué es lo que Dios te diría a ti como hijo? ¿Qué es lo que Dios haría? ¿Cómo Dios te serviría? Por tanto, Dios amó al mundo que dio. Entonces, cada vez que nosotros hablemos, tenemos que considerar esto, este pensamiento de como si Dios hablara a través de nosotros, como si Dios hablara. ¿Qué Dios diría? Si estuviera aquí, ¿qué Dios diría? Porque Dios no tiene manos, más mis manos, no tiene mi voz, sino mi voz. Y por eso somos representantes. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos las palabras en las cuales se nos ha sido enviados a hablar las palabras en este servicio. Entonces, cuando dice acá, como si Dios hablar a través de nosotros, es porque nosotros estamos diciendo las palabras que Dios nos está diciendo a hablar, a manifestar, a ministrar. Muy bien, todo aquel que quiera ayudar a otros, hágalo por medio de la fuerza que Dios da. No por a través de mi fuerza, no a través de mi experiencia, no a través de, oh, cuántos años he servido, esto y lo otro, lo que he hecho o no lo he hecho. Dice el que ayude y todo aquel que quiera ayudar a otros, hágalo por medio de la fuerza que Dios da. ¿Cuál es la fuerza que Dios nos da? Dice, bástate mi gracia. ¿Qué es? A través del Espíritu. Cada vez que nosotros queramos ayudar a otro, va a ser a través del Espíritu Santo, el poder que proviene de mí, que radica de mí, que está sentado en mí, que fluye dentro de mí.
esa fuerza, a través de esa fuerza, uno dice recomendando que cuando nosotros hablemos sea de acuerdo a como Dios hubiera hablado o estuviera diciendo esas palabras a las personas para ayudar a otros por medio del Espíritu, por medio de esa fuerza que Dios da para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Si Dios va a ser glorificado es porque yo las palabras que voy a dar, las palabras que voy a decir, van a ser espíritu y van a ser vida y van a ser el bienestar a todo tu ser. Entonces, vamos a leer también esta otra versión que tengo acá y dice así, 4:11. Si alguno habla, que hable como si fueran las palabras que Dios les ha dado. Si alguno hable, que hable de acuerdo a las palabras que Dios les ha dicho hablar. Si alguno ministre, hágalo con el poder que procede de Dios. Si alguno ministre de acuerdo al poder que Dios da. Si alguno ministre de acuerdo al poder que Dios da. ¿Cuál es el poder que Dios da si no es a través del Espíritu Santo? Si alguno ministre, hágalo de acuerdo o conforme a el poder que Dios da para que Él sea glorificado en todo a través de Jesucristo. Es el poder que el Espíritu está. Entonces, si yo voy a ministrar, si voy a rendir mi servicio a ti, va a ser conforme al poder que Dios me ha dado, que es a través de su Espíritu. Y voy a hablar considerando que cuando yo hablo, voy a hablar las palabras de Dios para que el poder del Espíritu Santo, porque dice la palabra que has hablado es espíritu y vida. Cuando yo hablo, estoy dando poder. Cuando tú estás recibiendo poder. Esto va a suceder siempre y cuando yo hable considerando que es como que Dios hablare por medio de mí. Y asimismo con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es el que va a empoderar a las personas. Cuando escuchan la palabra de Dios va a empoderar sus vidas. Cuando escuchan el poder que nos energiza, pero todo radica en este círculo. Hermoso, ¿verdad? Entonces, sigamos acá. La palabra ministros es Sarath, que es Sharath. Sarath. Ministros, que quiere decir ministros, ministrar, servían o servir, asistir en calidad de. Nosotros asistimos en calidad de quién? Ministramos, administramos, servimos, asistimos en calidad de, a contribuir a. Ministramos en calidad ¿de quién? Del Espíritu, de nuestro Padre, right? Like el Espíritu Santo. ¿En calidad de qué? Porque tenemos ese poder que es Dios en Cristo y Cristo en nosotros, pero toda la gloria siempre dice que es para que Dios sea glorificado a través de Jesucristo. Jesucristo dice, las palabras que yo os he hablado no han dicho por mi propia cuenta, sino Dios me las ha dado o mi Padre me las ha dado para dárselas a ustedes. Pero esas palabras no son mías. Entonces todo radica en nuestro Padre Celestial. Él da las palabras para contribuir, no, asistir en calidad de quién? De nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu para contribuir a qué? Al bienestar espiritual de cada uno en un perfecto crecimiento. Vamos así a Corintios, Primera de Corintios 4, capítulo 4, y vamos a leer el 1 y el 2, versículos 1 y 2. Así que piensen en nosotros como siervos de Cristo, que también por responsabilidad así que piensen en nosotros como siervos de Cristo que tienen por responsabilidad ministerio de Dios. Más que esto, los que tienen tales responsabilidades necesitan ser fieles. Así que nosotros como servidores, hay otra versión que dice como servidores de Cristo, tenemos esta responsabilidad en nosotros, como que como servidores de Cristo nosotros tenemos esa responsabilidad y la otra versión dice de administrar bien lo que Dios nos ha dado, los ministerios que Dios nos ha dado.
Por eso dice ministerio de Dios, las cosas que Dios nos ha dado a través del Espíritu, a través del don, ¿verdad? Entonces, así que, así que piensen de nosotros como siervos, como servidores, como aquellos que ministran, aquellos que ejercen un oficio en Cristo, en Cristo, y que tienen esta responsabilidad con ustedes de dar este servicio. Es nuestra responsabilidad rendir un servicio para su bienestar. Y asimismo poder ver e indagar los ministerios que da Dios. Es nuestra responsabilidad de ver poco a poco los ministerios que fluyen, ¿verdad? Y eso lo da Dios también. Depende de cómo depende de nuestro servicio o de cómo nosotros nos desempeñamos. Entonces, vamos a poder ver cómo es que nosotros ejercemos un oficio para poder ayudar el beneficio de todos nosotros. Porque al final, cuando ustedes crecen, o cuando yo crezco, o todos crecemos, es el beneficio del uno al otro porque podemos tener esa relación recíproca de tú puedes bendecirme con tu oficio, con el servicio que das. Yo puedo dar ese servicio o ministrar lo que Dios me ha dicho que tengo que proveer para el bienestar espiritual. Y podemos ver eso, cómo podemos ayudar, ¿verdad? Vamos a 2 Corintios 4, 5 y 6. Dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no nos anunciamos a nosotros mismos, no hablamos de nosotros mismos. Las palabras que salen no son palabras que nacen de nosotros mismos, no son ideas que vienen de nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. De hecho, somos siervos de ustedes por causa de Jesús, por causa de nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, gracias al Señor Jesucristo, nosotros venimos a ser servidores o siervos de ustedes. Venimos a rendir un servicio a ustedes. De manera de que de hecho somos siervos de ustedes a causa de Jesucristo. Somos servidores de Jesucristo. ¿Se acuerdan en Primera de Corintios 4:1 dice que somos siervos o servidores? Pues servidores de Jesucristo. Y acá dice de que a causa de Jesucristo nosotros podemos servir a ustedes. A causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nosotros podemos tener el beneficio de tener el Espíritu Santo, el poder tener esos regalos en nuestra vida, como en los ministerios y otros oficios que podemos desempeñar para el bienestar del cuerpo, para el bienestar del uno y del otro, ¿verdad? Entonces podemos ver, dice, porque el Dios que dijo, brille la luz en medio de la oscuridad, brilló en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Vemos acá donde dice, porque el Dios que dijo que brille la luz en medio de la oscuridad, él dijo, sea la luz, ¿se acuerdan en Génesis? Dijo, sea la luz, y la luz fue en medio de la oscuridad. Cuando Dios, en Isaías dice que Dios compuso la tierra porque estaba desordenada, ¿verdad? En Génesis y Isaías podemos ver los dos y habla de eso, de que cuando la tierra se volvió desordenada y vacía y la oscuridad dice y la luz se habían mezclado. Entonces Dios que hizo que estas cosas se separaran, de que la luz brillara en medio de la oscuridad, brilló, iluminó nuestros corazones para iluminar así el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Por eso es todo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y para que la gloria sea de nuestro Padre Celestial, pero es Dios que hizo que la luz brillara en nuestra vida para iluminar el conocimiento. Como luminares nosotros tenemos que entender esto, que Dios es el que hace a través de su Espíritu, Él también rinde un servicio. Qué maravilloso que nuestro Padre Celestial es el que provee también en esta manera, ilumina nuestro corazón y nos da la revelación. Porque podemos ver esto, que Dios es el que hace, por su infinita misericordia, entender, nos hace ver la revelación de su palabra, nos hace comprender. Entonces, cada vez que nosotros recibimos revelación,
Él está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, está alumbrando el conocimiento y está alumbrando nuestro corazón. De esta manera, Dios nos ayuda a iluminar y así mismo como nos ayuda y nosotros entendemos que Dios quiere que nuestra vida sea iluminada en todos los aspectos para ayudar. Y eso nos ayuda a nosotros a resplandecer mejor, a ministrar mejor, a fin de que la oscuridad que a veces quiere venir a hacer caos, nosotros por medio de la palabra, por medio de ministrar así como que Dios mismo está ministrando a través de nuestra boca, a través de nuestra voz, de nuestros labios, con ese mismo poder que nos da para que nosotros podamos ministrar a otros, se disipe todo tipo de oscuridad en la vida de las personas. Porque tenemos un adversario que es el diablo y él le gusta estar acosando. Y como sabemos que él es el Dios de este siglo, el Dios de las tinieblas, él siempre va a estar acosándonos. Entonces nosotros como creyentes, como familia de fe o la fe común que tenemos, nuestro deber es alumbrar el camino de cada uno de nosotros, no de hacerlo más oscuro con deducciones de que, oh, ahora estás tú en un camino oscuro, ahora esto, ahora lo otro, porque entonces, ¿de qué me sirve decir lo obvio si mejor las palabras que Dios dice es poder alumbrar el camino de otros a través de la palabra? Y ahí sí les estoy ayudando a ver la luz en tu camino. Vamos a Romanos 15:13. ¿Quién Romanos 15:13, que el Dios de esperanza los llene por completo de toda paz, de todo gozo, como sus creyentes, a fin de que puedan rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si vemos, Dios siempre va a querer que nosotros nos adhiramos a la palabra de Dios porque la palabra misma tiene la esperanza. Y porque nosotros tenemos la esperanza, no solamente cuando hablamos de la esperanza que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino la esperanza de que sabemos que todas sus promesas son verdad, sino también tenemos la seguridad de que Dios siempre está con nosotros y eso nos produce gozo y paz para nosotros que somos sus hijos a fin de poder rebosar en esa esperanza, porque a través de la esperanza podemos obtener ese gozo y paz por medio del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros tenemos que decir, por medio del mismo espíritu, por medio de la fe familiar, de la fe común, por medio del mismo espíritu, por medio del mismo Padre que tenemos, ¿verdad? Entonces podemos ministrar a otros con estas verdades que realmente nos tenemos que adherir para poder animarnos unos a otros en el saber que es el poder del Espíritu Santo el que va a glorificar a Dios siempre y cuando nosotros hablemos las palabras que Dios quiere que hablemos. Cada vez que nosotros consideremos estas palabras, a que tenemos que hablar como Dios habla, a considerar como que Dios estuviera hablando por medio de nosotros en ese momento. Cuando digo hablar como Dios hablare a través de nosotros en ese momento, es como Dios hablaría. ¿Qué es lo que Dios diría? No solamente citar la palabra o citar un versículo o a mitad de un versículo, por decirlo así, sino qué es lo que Dios te diría. Si Él estuviera acá, ¿qué fueran las palabras que Él te diría en ese momento? ¿Supliría tu necesidad? Jesucristo suplió la necesidad de las personas que Él ministraba. Suplió la necesidad cuando alguien realmente estaba triste, estaba agobiado, estaba enfermo. Jesucristo suplió la necesidad. ¿Qué fueron las palabras que salían de nuestro Señor Salvador Jesucristo? ¿Qué fue la manera que ministró? ¿Cómo sirvió? ¿No sirvió dando hasta su vida? Y vamos a ver otro ejemplo como el ejemplo, un ejemplo que sale en la palabra, como él, por su propia, por lo que él hizo en ese momento, sirvió como una estrella guía, como el mayor de los ejemplos de cómo ministrar unos a otros. Vamos a Mateo 11, 28. Vengan a mí todos, vengan a mí todos ustedes que luchan y están cargados y yo los haré descansar. Dice, vengan todos aquellos que están cansados, agotados, cargados, afligidos y yo los haré descansar.
yo los haré descansar. A través de el Señor Jesucristo, a través de su obra, a través de su logro, nosotros descansamos en Él, porque Jesucristo es nuestra justicia. Si nos acordamos, se acuerdan de que en Corintios dijo de que es a través de Jesucristo o gracias a Jesucristo que nosotros podemos servir. ¿Por qué? Porque fue a través de sus logros que nosotros pudimos obtener Espíritu Santo, que podemos ser hijos, que podemos ministrar de la manera que Él ministró, que podemos entender al Padre como Él lo conoció, y lo dio a conocer. Es a través de eso. Por eso, si nosotros nos mantenemos en, en Jesucristo, cuando nos agarramos de estas verdades, podemos obtener la esperanza y paz y el gozo y podemos tener y regocijarnos en ese poder que radica, ¿verdad? Y todo. Podemos caminar sobre esas aguas y poder ver el corazón de Jesús, como siempre Dios fue a ministrarlo, cómo fue a consolarlo en todos los aspectos, en todo el tiempo, ¿verdad? Que podemos verle. Vamos a regresar a Pedro, a Primera de Pedro, el versículo 4, pero ahora vamos a leer el 10. Dice, cualquiera sea el don que haya recibido, cualquiera que sea ese don que haya recibido, compártalo con otros, entre ustedes, como un pueblo que demuestra sabiamente la gracia de Dios en todas sus formas. Dice, cualquiera que sea el don que hayan recibido, cualquiera que sea el regalo, sepa ministrarlo a otros, sepa compartirlo, sepa dar ese servicio a otros y entre ustedes, como el pueblo, como los hijos que demuestran sabiamente la multiforme gracia de Dios en todas sus formas. Cualquier cosa que Dios nos haya dado, cualquier cosa que hayamos recibido, tenemos que, dice, compartirlo, ministrarlo, servirlo. Cualquier cosa que yo sea, ya tenga, ya sea el ministerio, ya sea las palabras, ya sea cualquier cosa que esté funcionando en mi vida en este momento, yo puedo dárselas. Muchos de nosotros sabemos que aprendemos la palabra porque es necesario saber las escrituras para el beneficio de nuestra familia, para ministrar a nuestra familia, ya para primeramente nuestra familia, ¿verdad? Para poder ministrar a nuestra familia, pero no solo queda ahí, ¿verdad? El conocimiento no solo se acumula, sino no es para satisfacer el hecho de querer decir que yo sé, o de que yo conozco, o que yo digo o hago, sino para ministrar a todos los que están a mi alrededor, comenzando con la familia y con todos los creyentes, cuando tenga siempre la oportunidad, ¿verdad? De poder proveer. Entonces dice, cualquiera que sea ese don, ya sea, se acuerdan de conocimiento, de sabiduría, de cualquier cosa que estamos aprendiendo, sepan ciertísimamente que sea para que el servicio a otros y entre ustedes como hijos de Dios que demuestra sabiamente la gracia de Dios. ¿Cómo es demostrar sabiamente la sabiduría, la gracia de Dios? Cada uno de nosotros tiene la gracia estampada en la mente o en la frente. Yo voy a tratarte como Dios te trataría. Yo voy a tratarte como Jesucristo dio la vida. Yo voy a tratarte a ti como Dios me trató a mí, porque a mí me dio la gracia y tú también tienes la gracia. Yo voy a tratarte a ti como Dios te dio a ti el Espíritu, yo también tengo el Espíritu. Yo te voy a tratar a ti sabiendo de que tú eres la justicia de Dios a través de Jesucristo, porque yo soy la justicia de Dios. Yo voy a tratar a cada uno de ustedes de esa misma gracia, de la misma gracia que Dios nos ha dado a todos. Estas son las palabras que Dios quiere que nosotros hablemos. Es cuando nosotros hablamos la verdad de la palabra y nos mantenemos en esta verdad, estamos hablando realmente y Dios está hablando a través de nosotros. Y cuando damos estas verdades a través de los asuntos espirituales, así como es la gracia, así como es la justicia y todas las cosas que provienen de nuestro Padre a través de Jesucristo, así como el Evangelio de la paz, así como es la justicia de Jesucristo, estos asuntos espirituales son los que empoderan y glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas
que le han sido dadas al Hijo, que es Jesucristo, se las ha dado el Padre. Y todo aquel que acepta a Jesucristo también acepta al Padre, porque es el plan de Dios, el plan eterno de Dios. Todas las cosas vienen a ser juntas. Entonces podemos ver esto claramente en un ojo agudo de poder ver esto y vuelve y poder tener esa gracia en todas sus formas. Todo el que hable, hágalo como Dios estuviera hablando a través de él, o hable con las palabras que Dios hablaría en ese momento. Y todo el que quiera ayudar o todo el que quiera ministrar a otros, porque ayudar a otros es ministrarlo, hágalo por medio de la fuerza. Otro dice del poder del poder que Dios da a través del Espíritu para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Vemos que por medio de Jesucristo siempre Él es el mediador, ¿verdad? Él es el que nos lleva a nuestro Padre Celestial. Vamos a ver cómo es que Jesucristo hizo una guía, un patrón para nosotros de cómo ministrar, de cómo ayudar, de cómo consolar a las personas. Juan 13, vamos a Juan en los Evangelios, regresando unas paginitas acá, regresando y vamos a los Evangelios, a Juan y Juan 13, 13, 1 al 20. Era el día antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo y volver a su Padre. Había amado a quienes había amado a quienes estaban en el mundo y que eran suyos, y ahora les había demostrado por completo su amor hacia ellos. Y en este momento había demostrado su amor hacia ellos. ¿Cómo es que demostró el amor hacia ellos? Dándoles el servicio, capacitándolos, recordándoles que lo que ellos tenían, sirviéndole a cada uno de ellos, y aquí más adelante también lo dice y lo veremos. Era el momento de la cena y el diablo ya había inculcado la idea de traicionar a Jesús en la mente de Judas, el hijo de Simeón Iscariote. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad y él había venido de Dios y ahora iba a regresar a él. Entonces Jesús se levantó en medio de la cena, quitó su bata y se ciñó con una toalla, echó agua en un tazón y comenzó a lavar los pies de los discípulos, secándoles con la toalla con la que se había ceñido. Vemos acá, ¿verdad? Dice, y echó agua en un tazón y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y de ahí secándolos con una toalla. Y sigue añadiendo, se acercó a Simón Pedro, quien le preguntó, Señor, ¿me vas a lavar los pies? ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús respondió, ahora no entenderás lo que estoy haciendo por ti, pero un día lo entenderás. No, protestó Pedro, nunca lavarás mis pies. ¿Cómo se te ocurre que vas a ver mis pies, verdad? Y las uñas y todo, ¿verdad? Dice, nunca lavarás mis pies. Jesús respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no me laves nada más los pies, sino también las manos y la cabeza, exclamó Simón Pedro. Jesús le respondió, cualquiera que se ha bañado solo necesita lavarse los pies. Y entonces estará completamente limpio. Ustedes están limpios, pero no todos, pues él sabía pues él sabía quién era el que iba a traicionarlo. Dice, no, no me vas a lavar los pies a mí. Y, dice, y si no, no tienes parte conmigo, porque tengo que hacerlo para que puedas entender lo que viene más adelante. Lo que viene más adelante le dice, entonces no solo me bañes los pies, también mira, aquí tengo los coditos, aquí detrás de la oreja, ¿verdad? Ya le dijo, báñame todo. Y le dice, no necesita, el que ya se bañó, no necesita bañarse, solo lavarse los pies. Pues él sabía quién lo iba a traicionar. 12. Después que Jesús hubo lavado los pies de los discípulos, volvió a poner su bata y se sentó. ¿Entienden
ustedes lo que acabo de hacer, ¿entienden este hecho que acaba de pasar? Jesús les pregunta a los discípulos, ustedes me llaman maestro y señor, y está bien que lo hagan así, porque hay verdad en ello, porque yo soy su maestro y su señor. Así que yo, que soy su maestro y su señor, he lavado sus pies. Ustedes deben lavar los pies unos a otros, así como yo soy su maestro y yo soy su señor, y ustedes están viendo este ejemplo mismo que yo les estoy dando, así como yo les estoy lavando los pies, ustedes mismos tienen que lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el mayor de los ejemplos para que ustedes hagan lo mismo así como yo lo hice. Les digo la verdad, los siervos no son más importantes que su amo, y el que es enviado no es mayor de quien lo envía. Ahora que ustedes entienden estas cosas, serán benditos si ustedes las hacen. Dice, bien, el, el que es enviado no es mayor que su Señor. ¿Quiénes son los que a quienes Jesucristo ha enviado? Nosotros somos embajadores de Jesucristo. Nosotros no somos mayor que Jesucristo. Muchos corazones siempre dicen, se embelezan un poquito más a buscar como un reconocimiento, ¿verdad? A través de algo o de alguien, pero por mucho que nosotros rendamos un servicio, nunca vamos a ser mayor que nuestro Señor Jesucristo. Él es el Maestro. Él es el que nos dio todo. Entonces nadie puede ser mayor que Él en todos los sentidos porque Él es la cabeza, Él es el Señor. Todos los demás, todos los seres humanos, no importa cuál sea el ministerio que tienen, todos somos servidores del uno al otro, todos tenemos una función, un oficio y todos tenemos la gracia, la multiforme sabiduría y todos tenemos la sabia, dice que tenemos que ministrar sabiamente lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Tenemos que con sabiduría ministrar de acuerdo a la gracia. Entonces, eso quiere decir que no nos vamos a creer más que otro. Todos rendimos un servicio para el beneficio del otro. Y aquí mismo le está diciendo eso a todos. Y dice, ustedes tienen que lavar los pies cada uno del otro. Tienen que lavarse los pies. Am, lo digo, los siervos no son más importantes que su amo y el que es enviado no es mayor del que lo envía. Ahora ustedes entienden estas cosas y son benditos si las hacen. Si las entienden, no solamente si las entienden, y aquí hay una clave, no se trata nada más de acumular conocimiento, de decir yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo entiendo. Dice, no solamente si las entienden, pero si las hacen. Lo importante no es aquel que se ha memorizado algo o alguien que lo entienda. Lo importante es que lo hagan. Van a ser bienaventurados y van a entender la verdad y van a ser benditos 7 veces feliz si ustedes las hacen. Pero si dicen que las entienden, pero no las hacen, entonces ese es otro cuento, ¿verdad? Pero dice, van a ser bienaventurados si las hacen. No estoy hablando de todos. Yo conozco a los que he escogido, pero para que se cumpla la palabra, el que comparte mi comida se ha vuelto en contra de mí. Les dijo ahora esto por todo lo que ocurrirá. Y dice el 20, les digo la verdad, cualquiera que recibe a quien yo envío, me recibe a mí y recibe a aquel que me envió. Y aquel que me rechace a mí también rechaza a quien a que se le ha enviado. Vamos a ver el versículo 5. Vamos rápidamente al 5. Y dice que agarró un tazón, comenzó a lavar los pies de todos los discípulos y de ahí los secó con una toalla. Comenzó a lavar los pies. Entonces, de ahí vemos el 9 donde dice, entonces no me laves, le dice solo los pies, sino también las manos y todo. Y le dice, todos ustedes ya están limpios, todos ustedes ya no necesitan eso. Ahora podemos ver que cuando Jesucristo lava los pies de los discípulos, ¿qué es lo que Jesucristo quería dar a entender al lavarle los pies?
¿Qué es lavarle los pies a alguien? ¿Qué es lavar los pies de alguien? Lavar los pies de alguien es limpiar el camino. Este era un simbolismo. Nosotros conocemos de que la cultura en que la Biblia nació tenía modismos, tenía orientalismos, tenía diferentes tipos de cultura y lo que ellos hacían era limpiarse los pies antes de entrar. Dejaban los zapatos en una esquina, se limpiaban los pies porque eso era honorable para no ensuciar y se limpiaban los pies. Siempre había un tazón o un guacalito o algo en una esquina y se tenían que lavar los pies antes de entrar. Entonces, para que el camino donde ellos fuera estuviera limpio. Entonces, esta es la figura donde dice, yo les he lavado los pies porque les estoy demostrando mi servicio, les estoy diciendo de que estoy aquí, yo soy aquí, yo soy tu maestro, yo soy tu Señor, pero yo estoy aquí para rendir un servicio en tu beneficio. Estoy aquí para limpiar tu camino, estoy limpiando tus pies, estoy dando, dando mi vida en ese sentido, en ese servicio de donde no hay un trabajo, no hay ningún trabajo considerado sucio al ministrar a alguien. Y entonces, como alguien que les demostró realmente que era lavar los pies. Pero en el contexto ahora, regresando, ¿qué es lavar los pies? ¿Qué es lavar los pies? Lavar los pies es limpiar el camino. Limpiar el camino a los demás. ¿Cómo yo voy a lavar tus pies? ¿Cómo voy a limpiar tu camino? Cuando las tribulaciones vienen, cuando los ataques vienen, y que no podemos descansar y por eso dice, al que está en mí tiene descanso y Jesucristo dijo, vengan a mí todos los cansados y los que están atribulados y les daré reposo. Cuando nosotros damos ese servicio el uno al otro, cuando nosotros, digamos, si en este momento yo estuviera atribulada y tú vienes y limpias mi camino, das la palabra en ese momento y Dios habla a través de ti y a través del Espíritu que está ahí. Tú hablas con ese poder que es a través del Espíritu y es glorificado Dios porque el poder y la gracia que estás ministrándome a mí limpia mis pies porque me quita. Si los obstáculos son parte de las tinieblas, si los obstáculos son parte de las cosas que me van a querer detener, si las circunstancias de la vida o cualquier cosa que podamos añadir en este contexto son lo que me detiene a mí para caminar. Tú vienes y limpias mi camino, limpias mis pies. Y con tu servicio, tú me dices, Margarita, la palabra dice esto. Mira, tú eres la justicia de Dios a través de Jesucristo. La palabra dice que tú tienes poder, que Dios te ama. No hay nada que te puede separar del amor de Cristo, nada que te pueda separar en ese amor a través de los logros de Jesús. Tú estás limpiando mis pies al ofrecer tu servicio, cuando estás declarando la palabra en mi vida, cuando estás haciendo que mi entendimiento vea para que yo pueda hacer las cosas, para que todo mi ser sea alumbrado, así como dijo, sea la luz. Tú estás limpiando mis pies. ¿Por qué? Porque estás diciéndome de una forma amorosa las cosas equivocadas como las veo, pero estás limpiando mi vida porque estás como arando todas esas cosas que quieren realmente detener mi caminar. Entonces me estás diciendo, pero Margarita, mira, la palabra es esto, la palabra es la que limpia mis pies. Como servidores, si cualquiera de uno de ustedes o yo misma, digamos, alguna vez llegara a equivocarme, ¿tú cómo me hablarías? ¿Qué es lo que me dirías? ¿Cuáles fueran las palabras a través de ti que Dios me daría a mí para recibir a través del Espíritu que opera en ti, para que el mismo Espíritu que opera en mí sea lo que me energice? ¿Qué es lo que harías? ¿Cómo limpiarías mi camino? ¿Cómo limpiarías mi vida? Por decirlo una figurativamente, ¿cómo limpiarías mis pies? ¿Cómo limpiarías mis pies? Quiere decir andar. ¿Cómo es que limpiamos? ¿Cómo es que servimos uno al otro? ¿Cómo es que es el beneficio? ¿Cómo administramos
lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estoy administrando la palabra que Dios me ha dado a ustedes? ¿Cómo es cuando yo leo, cuando yo comienzo a conocer cómo es que estoy administrando todo esto que tengo conmigo? ¿Cómo es que lo estoy dando a otros? Y no me lo estoy nada más quedando. ¿Cómo es que yo puedo realmente ayudar? Recordemos la palabra administrar, que es que servir o ejercer un oficio, cuidar de los demás de la manera que Cristo lo cuidó en un bienestar espiritual. Ministrar, administrar, asistir en calidad de, para contribuir. Todas estas cosas son cualidades de nuestro Padre Celestial y de nuestro hermano mayor. ¿Qué es lo que estoy dando para limpiar tus pies en las circunstancias de servicio? Porque servir quiere decir que yo te voy a ayudar a través de la palabra, voy a contribuir y voy a dar esas palabras que dan vida, esas palabras que dan luz. La palabra es, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo es que día a día podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo es que podemos andar en la santidad de Dios? Y cuando digo la santidad de Dios, no estoy diciendo en el concepto humano de, oh, tenés que toda la vida ser recto y no tomar equivocación alguna, sino la santidad es mantenerme en la posición que Cristo me dejó. Es a través de Cristo que soy santo, que soy justificado, que soy redimido. Cuando yo me mantengo en Cristo, es cuando yo me mantengo en santidad, porque lo único que me hace vivir y caminar en la victoria y en santidad es cuando yo reconozco que es el evangelio de las buenas nuevas, que es la paz del evangelio la que me hace caminar siempre en victoria. Y esto es limpiar el camino. Esto es quitar las tinieblas o la oscuridad alrededor de las personas. Y cuando necesitamos ser levantados, Dios siempre está ahí. Y nuestro Señor Jesucristo también, a través del Espíritu, en el Cristo en nosotros, y a través de los ejemplos que Él hizo, como este, de rendir en servicio, y dice, ni aún mi propia vida, sino que la tengo poder para darla. Es lo que dice, y la dio. Entonces, en servicio completo es poder dar sin egoísmo, sin egocentrismo, viendo el bienestar de otros y poder limpiar el camino de los demás para que el poder de Dios se glorifique en la persona que nos está oyendo, y la persona que nos está oyendo va a glorificar a Dios porque va la palabra a comenzar a obrar en él, y es como limpiar los pies de las personas. Por eso dice cuando hay otro orientalismo que es sacudir los pies. ¿Por qué? Porque los pies son los que nos ayudan a movernos hacia adelante. Dios se mueve contigo cuando tú te mueves. Dios camina cuando tú caminas. ¿Quieres ver a Dios moverse? Pues tienes que moverte, ¿verdad? De acuerdo a la palabra. Vamos a ver eso ¿qué es la palabra para nosotros? La palabra para nosotros es lo que limpia nuestro camino. Vamos a Salmos 119:5. Salmos 119:105. Tu palabra es la lámpara que muestra por dónde caminar y es la luz de mi camino. Dice, tu palabra es lámpara. Tu palabra es la luz que me demuestra dónde caminar. La palabra es la que limpia nuestro camino. Cuando yo doy la palabra, puedo limpiar tu camino. Puedo limpiar tus pies, porque entonces vas a comenzar a ejercitarte, vas a hacer tu oficio, vas a demostrar la gracia, la multiforme gracia que Dios te ha dado a ti, y vas a caminar. Cuando nosotros impartimos la verdad de la palabra de Dios de acuerdo a como Dios hablaría, de acuerdo a las palabras de Dios, la palabra de Dios es la luz, es la lámpara a mi camino. Porque tu palabra es lámpara que me muestra dónde caminar, me muestra. Entonces, si Dios en su palabra me muestra y la palabra me está mostrando, está limpiando mi camino, porque si estoy en una completa oscuridad, no veo dónde puedo caminar. Pero la manera en que nosotros limpiamos nuestro camino es mostrando la palabra. Cuando cuando la palabra está expuesta ante nuestros ojos, nosotros podemos ver un camino claro, un camino limpio. Y es la palabra que va a limpiar nuestro camino. Cuando yo digo la verdad en amor, pero tengo que hablar la verdad. No puedo nada más omitir la verdad. Tengo que hablar la verdad en amor, así como Dios hablaría.
Tengo que considerar las palabras de Dios cada vez que yo hablo. Por eso es la importancia de saber la palabra, porque la palabra es lo más cercano de cómo yo tengo que hablar y acercarme para animar y así edificar a otros. Es la palabra que impartimos, la verdad de la palabra, el corazón de Dios cada vez que ministramos los corazones, cada vez que ministramos a nuestra familia y a la familia de la común fe. Es de esa manera como limpiamos el camino de ellos para poder caminar. Así como cuando un bebé comienza a caminar, nosotros quitamos los juguetes y todo eso para que no haya tropiezo. La palabra es la que nos ayuda a poder disipar todo tipo de tinieblas y nos ayuda también en momentos difíciles a decir, ¿sabes qué? Estoy aquí, no te dejo, no, siempre te amo, voy a estar siempre contigo, no, no importa lo que sea, tú eres mi hijo y esa es la palabra. Es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos. Y es simple y profundo a la vez el saber cómo limpiar el camino, cómo limpiar nuestros pies en ese completo servicio. Por eso Jesucristo dijo, no lo van a entender en este momento porque estoy limpiando sus pies. Pero era una forma de decir, todo lo que yo hago es para el servicio. Mi vida y todo lo que Dios me ha dado, todo lo que mi Padre me ha dado es para el beneficio de ustedes y lo estoy haciendo. De esta manera, aunque ustedes me llaman maestro y señor y yo soy el maestro y señor y lo dicen bien, aún con esto, yo lo que hago es bajarme, por decirlo de esa manera, y entiendo mi posición, es lo que les dice Jesucristo, porque todo lo que se me ha dado es para servir. Es para servir, para dar, para animar, para consolar, para poder equipar, para poder ayudar, para poder limpiar tu camino, para poder equiparte y conocer quién es Dios verdaderamente, quién es mi Padre verdaderamente en tu vida, para que mi Padre te enseñe su carácter maravilloso en su infinita gracia, en su infinito poder, para que tú puedas caminar en la luz y que las tinieblas que estén alrededor, aunque quieran desanimarte, aunque quieran derrotarte, esas no te van a tocar porque tú no estás solo. Ese es el poder del evangelio. Ese es las palabras que Dios quiere que ministremos al limpiar nuestros caminos, al poder ver la luz en tu rostro, la luz, la faz de Jesucristo en tu vida. ¿Por qué? Porque es Jesucristo en tu vida. Tú eres especial tesoro y esa es la verdad que tú necesitas creer para poder realmente caminar en esa vida y para poder limpiar el camino y para poder lavar los pies de todos los que están alrededor de ti. Y limpiar los pies es tu servicio, porque ahí estaba rindiendo él un servicio, literal. Nuestro servicio va a limpiar los pies de muchos. Cuando nos involucramos, cuando animamos, cuando ejercemos nuestro oficio, estamos ayudando a que todas las personas, a que todos los creyentes puedan caminar. Cualquier cosa que yo hago, Jesucristo dijo, cualquier cosa que alguien haga, si ustedes lo rechazan, en el 20 dice eso, cualquiera que lo rechace a ustedes, no se pongan tristes. Si a ustedes los rechazan, no rechazan a ustedes, sino al que él los envió. Si alguna vez ustedes hablan la palabra y son rechazados, no se sientan de que hicieron algo más ni menos, sino el que los rechaza, no rechazó a ustedes, los rechazó a las palabras. Si rechaza la palabra, rechaza a Jesucristo. Dice el que los persigue, si hay un tipo de persecución, dice el que los persigue, no los persigue a ustedes. Si reciben cualquier tipo de persecución, por eso Jesucristo dijo, tengan mucho cuidado, sírvanse unos a otros y en ese amor. Aquí les está diciendo, dice, pero todo lo que yo les está dado es para que se sirvan mutuamente, para que puedan beneficiarse mutuamente, para que administren el poder de Dios para el beneficio de todos. Pero dice, pero si más de alguno es perseguido, si más de alguno recibe persecución, recuerde de que cualquiera que recibe persecución es como que me estén persiguiendo a mí, es como que me lo estén haciendo a mí. Entonces, vemos que toda esta verdad que Jesucristo les dio y les puso ese panorama en esta foto completa, era para animar a ser unos genuinos servidores, unos genuinos ministros que
podían y tenían la capacidad de administrar bien lo que Dios les estaba dando y tener los pies puestos en tierra, hablando de pies, ¿verdad? De saber de que todo lo que estaban recibiendo era para el beneficio de otros, para el servicio de otros, para ayudar a otros, donde se disipaba cualquier tipo de cosa, pero igual podíamos ver toda esta palabra manifestada, manifestada en un hecho. Vamos acá, aquí mismo. Denme un segundo en lo que lo encuentro. Okay. Solo se los voy a citar porque no lo encuentro. Permítanme un segundo en lo que lo busco acá. Si no, en un momento solo lo voy a citar. Ok. Solo lo voy a citar. Hay un Salmos, y así también les queda de tarea de buscarlo, donde dice, ¿y cómo limpiará el joven su camino? Dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra. Por medio es de la palabra. Por medio de la palabra es que nosotros podemos limpiar nuestro camino. Por eso la Biblia nos dice, la palabra de Dios dice, ¿y cómo limpiará el joven su camino? Y es a través de la palabra. A través de la palabra dice, ¿y cómo es Salmo 119:9? Dice, ¿cómo limpiará o con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? ¿Cómo vamos a limpiar el camino de alguien? ¿Cómo el joven va a limpiar su camino? ¿Cómo vamos a limpiar nuestros pies? ¿Cómo vamos a limpiar? Porque el camino es donde nosotros pisamos, donde somos guiados. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando la palabra. Guardando la palabra. Y guardar es cuando nosotros guardamos algo, es cuando atesoramos algo. Guardamos memorias, guardamos algo que nos trae recuerdos, algo que es valioso. Guardamos lo que realmente atesoramos. Cuando guardamos la palabra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro ser, la vamos a dar, la vamos a compartir también. Y vamos a ayudar a limpiar. Cuando guardamos la palabra y la damos y la manifestamos. Dice, ¿cómo es que nosotros vamos a limpiar el camino de otros? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la que hace que realmente nosotros despertemos en este abundar y podemos entender ahora la figura de los pies. Y para entender aún mejor la figura de los pies, vamos a Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 15. Y colóquense el calzado de la prontitud para compartir la buena noticia. Y dice, y calzados los pies con el apresto. Déjenme ver, porque esta era otra versión. Vamos a buscar otra versión que no sea tan diferente. Preparándose, poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Dice, preparándose y poniéndose el calzado. ¿Cómo voy a preparar? ¿Cómo voy a limpiar? Porque antes de ponerme el calzado, tengo que preparar mis pies. Y lógicamente no nos vamos a poner los calcetines ni los zapatos con los pies sucios. Entonces, preparándonos o poniéndonos el calzado. ¿Cómo voy a preparar a alguien? ¿Cómo me voy a preparar yo? ¿Cómo voy a preparar el calzado, tu caminar? ¿O cómo sucede eso? Y aquí mismo dice, preparándome, santifícalos con tu verdad, tu palabra verdad. ¿Cuál es la verdad que nosotros tenemos que tener? Más adelante dice, el 14 dice, entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de justicia. Pónganse el cinturón de la verdad, pongámonos la palabra y protéjanse con la coraza de la justicia. ¿Cuál es la justicia? Jesucristo nuestra justicia. Preparándose y poniéndose el calzado
para anunciar las noticias de la paz. ¿Cuáles son las buenas noticias de la paz o el evangelio de la paz? ¿Cómo es que cada uno de nosotros nos limpiamos nuestro camino? Recordándonos el evangelio de la paz, la buena noticia de la paz. Tengo paz para con Dios. Esa paz que Dios me dio a través de Jesucristo, siendo la justicia, Jesucristo siendo la justicia, y ahora yo soy la justicia de Dios. Ahora yo tengo todo esto. Todo esto, cada uno de nosotros tenemos que entender que la esperanza, que el evangelio de la paz es lo que la palabra quiere que nosotros conozcamos a través del ministerio de su Hijo. Y no solamente cuando Él estuvo aquí como ejemplo de todo, sino aún como a un mejor ejemplo de ahora, a través de las cosas que Jesucristo hizo. Este evangelio de la paz. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Todas estas cosas me dan a mí la certeza y la paz de que no hay nada en este mundo que me pueda separar del amor de mi Padre Celestial. No hay nada que pueda romper esa comunión. No hay nada que me aleje de mi Padre Celestial porque el Espíritu que está dentro de mí, si antes que nosotros estábamos fuera de la palabra, Dios nos alcanzó, ahora dice Romanos que aún mucho mayor siendo sus hijos, Él no nos va a dejar. Si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no Él nos va a dar todas las cosas? Este es el Evangelio de la paz. Yo puedo estar aquí sentada ah, y hablar con mi Padre. Puedo estar acá y decirle, Padre, mira, y puedo orar porque tengo esa relación, es mi papá, es mi amigo. Ya no solo es una calidad de Dios como antes, es mi padre. Y si un padre en los 5 sentidos no dejaría a un hijo o no le negaría algo, como mi padre, que es mejor que todos nosotros, me daría la espalda. Tengo esa paz para con Dios de que siempre estoy en el lugar correcto porque soy la justicia de Dios. Tengo la santificación, justificación, redención. Tengo todo lo necesario para vivir una vida en plenitud con mi Padre que está en el cielo. Y ese es el evangelio de la paz. Esa es la paz en la que yo entiendo que es acerca de Dios, no es acerca de mí. Es acerca de lo que hizo Jesucristo porque Jesucristo siempre apunta a Dios y es para glorificar al Padre, pero todo es acerca de Dios, todo lo lleva al Padre, es el amor de Dios en mí, es la gracia de Dios en mí, es el Espíritu de Dios en mí, todo es acerca de Dios y yo solo estoy aquí para servir. Y cada vez que yo entiendo eso, nos volvemos pequeños y sabemos que todos solo somos servidores en el sentido, en el punto de que cualquier cosa que se nos ha sido dado, cualquier cosa oficio, cualquier cosa que nosotros estamos desempeñando para el beneficio de otros en calidad de Dios, para contribuir a los demás, ha sido gracias a Jesucristo y ha sido por medio de la voluntad de Dios. Porque día a día nosotros siempre conocemos, siempre estamos aprendiendo. Nunca vamos a llegar a aprender del todo porque la misma palabra dice que en parte conocemos, en parte profetizamos, en parte sabemos, pero ese día vamos a conocer todo. Eso quiere decir que día a día estamos aprendiendo. Ningún ser humano tiene 100% todo porque somos seres humanos que aprendemos todos los días y no es malo, al contrario, porque el único que hasta Jesucristo dijo, no me llames bueno, el único bueno es Dios. Al entender que Dios es sobre todo y su misericordia es para todos, podemos entender que aún en esa verdad se encuentra la paz. En esa verdad aún se encuentra esta paz que Dios quiere que tengamos. Vamos a Romanos 5, 1 y 3. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Acá misma la palabra lo dice. Por medio de Jesucristo tenemos esa paz para con Dios, tenemos esa garantía. A través de la fe, Cristo nos ha traído generoso
a través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios. A través de la fe, a través de Jesucristo, por medio de Él, hemos sido atraídos en el generoso amor de Dios que ahora podemos disfrutar. Y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices cuando estamos sufriendo y cuando estamos sufriendo, eso nos enseña a ser pacientes. No está diciendo de que soportar nos hace pacientes, no, lo que nos hace pacientes es esperar en Dios. La paciencia no es en el aguante de la resistencia del problema, sino la paciencia en la confianza que tenemos en Dios. Por eso José pudo esperar en Dios. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Nosotros vemos en la palabra, pero la resistencia que tuvo es porque sabía quién era Dios, tenía esa paz con Dios y sabía que Dios lo que había prometido lo iba a hacer. Entonces la paciencia radica en la confianza, no en la resistencia en sí sola. Entonces esa es la paciencia que tenemos. Y podemos ver todo eso, que todo lo que Jesucristo dice de Él mismo, dice de nosotros. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Vamos a Juan 8:12. Juan 8:12. Juan, permítame un segundo que Juan se ha escondido. Aquí está. Juan, capítulo 8, versículo 12. Luego Jesús les dijo otra vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino tendrá luz que da vida. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí nunca andará en oscuridad. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dice que el que sigue a Jesucristo, estamos hablando, ¿se acuerdan que en Romanos dice que el que está en Cristo? Y dice, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Y esta es nuestra paz, que por medio de la fe tenemos esta paz. Por eso dice, el que me sigue a mí, ¿qué es lo que vamos a seguir ahora? Es el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros, y dice, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y el que está en Cristo no hay ninguna condenación. Entonces, cuando nosotros seguimos el evangelio de la paz, seguimos el evangelio que trae, o las nuevas noticias que producen esa vida, estamos siguiendo a Cristo. Y dice, y el que me sigue a mí no andará en oscuridad. La oscuridad es cuando yo estoy creyendo la mentira del diablo. No cuando he tropezado, sino cuando estoy creyendo la mentira del diablo, que cuando me equivoco, digo yo, oh, no, ahora Dios no me quiere, Dios se va a alejar. Esa es la mentira del diablo, esa es oscuridad, porque no estoy creyéndole a Dios. Entonces dice, pero el que está en mí, yo nunca andaré en esa oscuridad, sino tendrá luz que da vida. ¿Cuál es la luz que da vida? Su palabra, la palabra, voy a andar en la palabra, voy a andar en la verdad. La palabra de Dios me dice que yo soy su hija amada, que yo tengo el Espíritu Santo. Y esa es la verdad, es la luz que me hace ver, es la luz que limpia mi camino. ¿Por qué? Porque ando en la santidad que Jesucristo me dejó, ando en ese estado celestial. Entonces eso no me permite andar en la oscuridad, porque ando en la verdad de lo cual la palabra y Dios dice de mí, porque por Él, por Jesucristo, puedo conocer el amor de Dios y puedo andar y disfrutar del amor de Dios. Y esta es la verdad que limpia mi vida, que limpia mi ser y que me da energía. Y al pensar todas estas palabras nos energiza porque sabemos que tenemos un Dios que nos ama. Tenemos ese Padre que nos anima a seguir y no creemos la oscuridad que el mundo dice, no creemos la mentira. Y ante esta verdad también Jesús dice esto acerca de nosotros en Mateo 5:14. Él dice, yo soy la luz y el que viene a mí no andará en oscuridad. Y cuando vamos al 14, y dice, ustedes son la luz. En el otro dice, yo soy la luz. Y ahora dice, ustedes son la luz. Todo lo que Jesucristo hizo, Él también dijo que nosotros lo íbamos a hacer. En ese momento lo dijo a los discípulos, pero sabemos que aún la palabra dice, por la palabra de esto van a creer los otros, y así se acuerdan en Juan también. Entonces Él también dice,
Ustedes son la luz que alumbran al mundo. ¿Cómo es que vamos a disipar la oscuridad de la gente? ¿Cómo vamos a hacer que ilumine la palabra de Dios para que la gente la pueda ver? Y si ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz que alumbra al mundo. Ustedes son los que limpian el camino para que la gente pueda ver la palabra, para que puedan conocer a Dios, para que puedan conocer el Evangelio de la paz. Ustedes son los que van a limpiar el camino, los pies de los que van a venir y van a creer y también unos a otros en el servicio perfecto a cada uno en particular. Una ciudad que está puesta en el monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre un candelero para que ilumine la casa. Para que ilumine, dice, si no esta luz se pone en alto en un candelero para que ilumine a todos en la casa. Entonces voy a limpiar los pies de mis hijos, voy a limpiar los pies de mi esposo. ¿Para qué? Para que ilumine. La palabra es la que va a iluminar la casa y también a cada uno de ustedes, de los que están presentes. ¿Por qué? Porque hablo la palabra, manifiesto la palabra. Entonces, esa luz va a iluminar, aún dice, a todos los que están en la casa. A todos va a iluminar y va a desaparecer la oscuridad que quiere a veces abrumarnos de alguna manera. Entonces, esta es la verdad. Y Pablo también la dice, más adelante la confirma él en Filipenses, donde nos menciona de que somos luminares en el mundo. Él también corrobora esta verdad en Filipenses 2, 14 y 15, donde él también nos llama luminares. Dice, todo sin quejarse, hagan todo sin quejarse o discutir, hagan todo sin murmuraciones, sin quejarse en el sentido, y otra vez a mí, ¿por qué, verdad? Dice, hagan todo sin quejarse o sin discutir, sin entrar en contiendas de cosas que no producen fruto. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo en una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Dice, y ustedes van a brillar en medio de este mundo como estrellas que brillan en medio de la oscuridad. Entonces ustedes son esa lámpara, son eso que alumbra el camino de la gente. Ustedes limpian los pies de la gente. ¿Por qué? Porque ponen la palabra de Dios donde muestra que seguir. Quita todo obstáculo, toda oscuridad, cualquier cosa que está previniendo que las personas caminen de acuerdo a la palabra y que tan siquiera caminen, porque muchos están estancados porque no saben dar el camino, no saben dónde, no está la palabra para guiarlos del cómo. Entonces ustedes son eso. Y Juan dice, yo soy el agua viva. Cuando habla Juan a 4, 3 y 14, donde dice, yo soy el agua viva, el que viene a mí no va a tener sed jamás, le dice cuando está con la mujer samaritana, dice, el que venga a mí no va a tener de esa agua, el agua que tú me vas a dar, le dice, si cualquiera que vuelva a beber esa agua va a volver a tener sed, pero cualquiera que venga a mí del agua que yo le voy a dar jamás va a poder tener sed, va a estar satisfecho con el agua. ¿Por qué? Porque va a calmar esa sed. Igual en Juan 7, 37 y 39, Juan 7, 37 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí Jesucristo está diciendo, y todo aquel que cree en mí, de todo aquel que cree en mí, como dice la palabra. Nosotros vamos a hablar de acuerdo como dice la palabra. Nosotros vamos a considerar y vamos a hablar como Dios hablaría a través de nosotros. Pero aquí Jesucristo dice, todo aquel que cree en mí, como dice la escritura. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros es a través de Jesucristo, que es nuestro Jesucristo, nuestro Señor. Dice, todos los que creen de acuerdo a Él, dice, de su interior van a correr ríos de agua viva, porque tenemos esa agua viva que aquí lo figura el Espíritu. Porque más adelante, si ustedes si ustedes lo leen, perdón, el 39 dice claramente el Espíritu, conforme al Espíritu. El agua viva que pone en esta figura está hablando del espíritu. Yo tengo espíritu, ustedes tienen ese espíritu. Y cuando creemos de acuerdo a como dice la palabra, de acuerdo a como dice, o cuando lo que dice la palabra de Jesucristo, por eso Jesucristo les dijo a unos discípulos, ustedes creen lo que la palabra dice de mí, ustedes creen que yo soy el Mesías, ustedes creen en la profecía y por eso él los confrontaba a todos, inclusive a los fariseos. Dice, ustedes no creen
en la palabra, porque si creyeran en la palabra, creyeran en mí. Y si aún no creen en mí, creerían en las obras que yo hago, porque las obras que yo hago están en la palabra. Entonces, si creemos de acuerdo a lo que la palabra dice, de acuerdo a Jesucristo, y de acuerdo a lo que la palabra dice de mí, o lo que la palabra habla del Evangelio de la paz, entonces dice, de nuestro interior correrán ríos de agua viva porque vamos a vivir en esa paz, vamos a vivir en armonía con lo que la palabra dice. Vamos a poder realmente ministrar a otros, porque ese es el fin, ser ministros de luz, como Jesucristo hizo. Ser ministros de luz, como cuando cuando Dios dijo sea la luz. El poder ministrar, servir o ejercer un oficio para cuidar a los demás de la manera que Cristo hizo en un bienestar espiritual. Ministrar, administrar, servir, asistir en la calidad de, que es contribuir a. Asistir a la calidad ¿a la calidad de quién? De como dice la palabra, de como dice Dios, de como lo que tenemos en el Espíritu para contribuir a casa y a los demás, como esa luz que alumbra el camino de todos y que limpia el pie y el paso y el camino de todos. Dios me lo bendiga y somos lo mejor y estos ministros de luz.